Bueno, aquí les tengo ya listo lo que es el diagrama de este circuito que tenemos aquí, que es un arranque alternado. Si se fijan, primero arranca este, que es KM1, luego de un tiempo se apaga este y enciende este. De la misma forma, luego de un tiempo este se apaga y enciende este. Y se mantienen alternando de manera, digamos, alternante, dependiendo del tiempo al que usted lo gradúe. Aquí tenemos dos botones. Vamos a proceder a apagar el sistema y ahí se apagó. Entonces vamos a proceder a explicar paso a paso cuál es la lógica de este diagrama. Aquí tenemos arranque alternado de dos motores. Bueno, en primera instancia tenemos lo que es un breaker. Este breaker está señalizado como Q1 y en este caso este es el breaker. Luego de eso seguimos directamente a un pulsador normalmente cerrado. Bien, es aclarar que si se desea se puede colocar flotadores en vez de pulsadores, o también podría digamos agregársele los flotadores y dejarle los botones. Para ello se debería de hacer uso de otros relay para hacer prácticamente el mismo diagrama. Entonces tenemos nuestro pulsador normalmente cerrado seguido por un normalmente abierto. Entonces, si se fijan, vamos directamente a nuestro relay. Esta es la línea. No va a ser muy cómodo verlo de aquí porque ya los alambres están organizados, pero si se fijan, esta es la línea. Venimos de manera directa a un pulsador normalmente cerrado, seguimos en serie a un botón normalmente abierto y ese botón lo llevamos directamente a una de las bobinas de nuestro relé térmico, relé magnético. Entonces, luego que seguimos, lo interrumpimos obviamente con un botón normalmente abierto y vamos directamente a nuestro relé magneto. Entonces, para enclavar ese relé magneto, de modo de que cuando yo pulse el pulsador normalmente abierto, se quede energizado nuestro relé magneto, lo que debemos de hacer es un enclavamiento. Ese enclavamiento es muy sencillo. Si se fijan, aquí ya tenemos, aquí, como ven, aquí tenemos el diagrama de un arranque directo. O sea, ahí tenemos un diagrama de un arranque directo. Lo que estamos haciendo es enclavando, en este caso, este relé magneto con un contacto normalmente abierto de dicho relé. Entonces, luego de ello, para interrumpir toda esa línea, recuérdense que esa línea, que este diagrama trabaja totalmente automático. O sea, automáticamente yo cierre ese circuito y se quede enclavado mi relay, pues entonces este, que es un contacto normalmente abierto de mi relay R1, si se fijan aquí, este no solamente tiene un solo contacto normalmente abierto, sino que tiene tres contactos normalmente abiertos. Y con uno de esos contactos pues interrumpí la línea que me alimenta dicho circuito. Entonces aquí ya es que se encuentra el diagrama de alternación del bono. Muy bien se puede hacer, obviamente trabajaría completamente si colocamos nuestro breaker en este lado sin utilizar botones. Breaker de este lado, pues entonces automáticamente subir el breaker, pues entonces empezaría a trabajar este diagrama con toda normalidad. Obviamente ahí no tendríamos cómo apagarlo, obviamente solamente tendríamos que accionar, subir o bajar el breaker. Entonces ya aquí empezamos con luego de que pasamos por un contacto auxiliar normalmente abierto de R1, pues entonces vamos directamente a nuestro contacto normalmente cerrado de nuestro temporizador T2 y vamos a nuestra bobina, o sea, vamos a nuestra bobina de T1. De igual modo, de la manera directa,
pasamos por un contacto normalmente cerrado KM2 y también por un contacto normalmente cerrado de un relé térmico, que en este caso no lo tenemos, no tenemos el relé térmico. Sin embargo, es sumamente importante usarlo. Un guardamotor, cualquiera de los dos son necesarios en esta conexión. En este caso, un relé térmico es suficiente. Entonces, aquí tenemos un contacto normalmente cerrado de nuestro relé térmico para que en dado caso el relé térmico entre en protección, esto se abra y KM1 no pueda funcionar. Entonces, ahí cerramos ese circuito. Luego seguimos, y aquí tengo un jueguito muy importante, y es que seguimos con nuestro temporizador T2. En este caso alimentamos e interrumpimos por un contacto normalmente abierto de mi temporizador T1. Entonces, luego de ahí bajamos hacia un contacto normalmente cerrado de mi relé térmico T2, F2, y luego de F2 salimos, se fijan, salimos y vamos a nuestro T2, y de igual modo vamos a nuestro KM2. Entonces, en este lado pues nos encontramos con la segunda línea. Fijan, la primera línea y la segunda, hay una de ellas que va totalmente interrumpida y hay otra que va directa. Entonces, ¿para qué yo hice todo esto? Si se fijan, si yo le doy a play, automáticamente se enciende. ¿Qué va a pasar? Que la corriente va a pasar por aquí y va a pasar por aquí, de modo de que el primer motor que me va a encender en este caso es KM1. ¿Por qué? Porque no hay ninguna interrupción. Si se fijan, tenemos un contacto normalmente cerrado de KM2. Mientras KM2 esté apagado, pues entonces este contacto estará siempre cerrado en su estado normal. Si mi relé térmico no está disparado, no está en protección, este contacto normalmente cerrado siempre se va a mantener así, a no ser que el motor presente una falla. Entonces mi temporizador siempre le va a entrar a la luz de primero a mi temporizador T1. ¿Por qué? Porque está interrumpido por un contacto normalmente cerrado de T2. Y si mi T2 está, digamos, en su estado normal, o sea, no está energizado, pues entonces siempre T2, el contacto de T2 va a estar cerrado. Entonces, automáticamente yo pulso, cierro aquí, la energía entra, me alimenta mi temporizador. Aquí empieza la función. T1 está siendo energizado y procede a contar. Mientras este cuenta, mi motor que está conectado a mi contactor KM1 ya está trabajando porque este se encuentra accionado. Automáticamente yo pulso mi botón de Start. Entonces ya mi motor KM1 está trabajando. Entonces mi temporizador empieza a contar. En este caso, digamos que tenga 6 segundos. Empieza a contar. Y cuando llega a los 6 segundos, ¿qué pasa? Yo tengo un contacto normalmente abierto de T1 en este lado. Cuando este termina de contar, el contacto que era normalmente abierto de T1 pasa a estar cerrado. Entonces, al yo cerrar este, si se fijan, al yo cerrar este, automáticamente, ¿qué pasa? La energía viene hacia aquí. Entra. Este es un contacto normalmente cerrado de mi relé térmico, de mi bomba número 2. Entonces entra aquí. Empieza a contar este temporizador y de igual modo entra a KM2. Pero miren qué pasa. Al alimentar KM2, entonces mi contacto normalmente cerrado, que está interrumpiendo mi contactor KM1, se abre. Al abrirse, este automáticamente deja de funcionar. En este caso, este deja de funcionar y procede a funcionar simplemente este. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la magia nuevamente para que se repita el circuito. Nuestro temporizador T2 empieza a contar. Ya este contó. Este sigue accionado prácticamente.
sigue accionado porque está accionado este. Aquí está accionando este. Entonces empieza a contar. Nuestro T2 empieza a contar. Y recuérdense que el temporizador T1 está interrumpido por un contacto normalmente cerrado de T2. Entonces T2 empieza a contar. Este, vamos a decir, cuenta 6 segundos. En la vida real serían 2, 6, 3, cualquier hora que usted quiera. Este cuenta 6 segundos. Entonces, a lo que este cuenta 6 segundos, tengo mi KM2 que está accionado, o sea, se está trabajando ya. Entonces empieza a contar. ¿Qué pasa? Cuando este llega a los 6 segundos, este se abre nuevamente. Y al abrirse nuevamente, ¿qué pasa? Que mi contacto normalmente abierto de mi temporizador T1 vuelve a su estado normal y abre nuevamente el circuito, porque recuérdense que es un contacto normalmente abierto, y reinicia nuevamente el sistema. Entonces, estos dos contactos normalmente cerrados del relé térmico juegan papeles esenciales, principalmente este. ¿Qué pasa? Si en dado caso mi motor entra en protección y este se abre, digamos que este se abre, pues mi línea siempre va a trabajar de la siguiente manera. Digamos que mi relé térmico de mi motor número 1 se abra, entonces, o se acciona. ¿Qué va a pasar? Este que normalmente está cerrado se va a abrir y este que normalmente abierto se va a cerrar. Entonces, este no va a funcionar, este va a dejar de funcionar, pero la línea va a seguir de esta manera. Como este es un contacto normalmente abierto de mi relé térmico F1 y este de mi F1, pues entonces este va a proceder a cerrarse y la línea va a cruzar por esta vía. En este caso solamente trabajaría esa bomba. Pero ¿qué pasaría si en vez de esta se apaga? En vez de que este se apaga esta por sobrecarga. Obviamente, lo único que pasaría es que este circuito se abre. Este circuito se abre y se queda trabajando solamente esta. ¿Por qué se queda trabajando solamente esta? Porque recuérdense que este contactor no se va a apagar hasta que KM2 funcione. ¿Por qué? Porque está interrumpido por un contacto normalmente cerrado de KM2. Y así funciona la logística de este diagrama. Muchísimas gracias.